Vamos a hablar un poco acerca de las medidas de resumen para variables cualitativas. Las variables cualitativas principalmente las vamos a resumir en razones, proporciones y tasas. Dentro de las tasas tenemos dos muy específicas y muy útiles que serían la incidencia y la prevalencia. Razones. La razón es la comparación a través de una división entre dos conjuntos o grupos de elementos de diferente o igual naturaleza. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero condensar la siguiente información. En un hospital rural existen 18 residentes que se encargan de la atención de 126 pacientes. Por otra parte, en un hospital urbano existen 8 residentes que se encargan de atender a 32 pacientes. Con estos datos podemos nosotros establecer, ¿sí?, que en el hospital urbano yo tengo 32 pacientes que son atendidos por 8 pacientes, 8 residentes, que al hacer la división me da el número 4. En el hospital rural yo voy a tener 126 pacientes atendidos por 18 pacientes, o sea, entre 18. Al hacer la división yo voy a tener, ¿sí?, a 7 pacientes por cada uno de los residentes en la zona rural. ¿Cómo lo interpreto? Interpreto entonces que en el hospital rural hay 7 pacientes por cada residente, en el hospital urbano hay 4 pacientes por cada residente, y yo puedo concluir que parece haber una mayor cantidad de trabajo para los residentes en un hospital rural. Proporciones. La proporción consiste en comparar a través de la división entre un subconjunto y el conjunto a lo que pertenece. Nuestro resultado obviamente va a ser menor a 1. Conviene mencionar que en ocasiones las proporciones son multiplicadas por 100 y con ello se habla de porcentajes. Vamos a condensar esta información y vamos a hacer al mismo tiempo una comparación. En un país subdesarrollado ocurrieron 422.350 defunciones. ¿Sí? De ellas, 124.352 sucedieron en niños que aún no cumplían el año de edad. En cambio, en un país industrializado ocurrieron 1.721.215 defunciones. De estas, 206.876 pertenecen a niños que todavía no cumplían un año de edad. Obviamente yo no puedo hacer una comparación entre los valores totales. Para poder hacer eso yo tengo que establecer una proporción para establecer un estado de igualdad. Entonces, el número de niños menores de un año muertos entre el total de muertes en el país, aquí lo tenemos, 124.352 entre 422.350. Esto es igual a 0.29. La proporción de muertes en el país desarrollado sería el total de muertes de niños menores en un año de edad entre el total de muertes en el país. En este caso, 206.876 sobre 1.721.215. Al hacer la división, obtenemos una proporción de 0.12. En el caso del país subdesarrollado, la proporción de muertes de menores de un año en relación al conjunto total de muertes es de 0.29. Si este resultado lo multiplicamos por 100, se convierte en porcentajes, 29%, lo que equivale a casi la tercera parte de todas las defunciones. Para el caso del país industrializado, la proporción de muertes de menores de un año en relación al conjunto total de muertes en el país es de 0.12. Si este resultado lo multiplico por 100, se convierte en porcentaje, 12%, lo que equivale a una octava parte de todas las defunciones. Entonces, ya aquí ya puedo hacer la comparación. Una proporción 0.29 es mayor a una proporción de 0.12. Si habláramos de porcentajes, 29%, es decir, una tercera parte, contra el 12%, que es una octava parte. Entonces, la importancia de las defunciones en menores de un año es mayor en el país subdesarrollado que en el país industrializado. Tasas. La tasa consiste en comparar a través de la división entre el número de veces que ocurre un cierto tipo de evento y la población en la que puede ocurrir.
Usualmente el resultado de esta división es una cifra fraccionaria menor a 1 y el resultado puede ser multiplicado por alguna constante que sea múltiplo del número 10. Vamos a hacer un ejemplo. En una ciudad, a lo largo de 1991, ocurrieron 345 defunciones por cáncer de próstata. Dicha ciudad tiene una población total de 2.453.310 habitantes. De ellos, 1.210.425 eran de sexo masculino. Vamos a condensar la información de manera que los cálculos nos produzca una medida de resumen, la cual permite imaginar o evocar la magnitud del riesgo que tiene esa ciudad de fallecer por cáncer de próstata. Esta sería la pregunta que estaríamos haciendo. ¿Cuál es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por cáncer de próstata en este problema? Entonces el procedimiento es el mismo de una proporción. Es el fenómeno entre la población. Y en este caso vamos a multiplicarlo por un múltiplo de 10, en este caso por 100.000. Aquí ya lo tenemos despejado. Número de veces que sucede un evento, o sea, ¿cuántos murieron? 345. Población en la que puede ocurrir el evento, 1.210.425 varones. Al hacer la división y multiplicarlo por 100.000, tenemos 28.5. Pero como no podemos tener una media muerte, lo redondeamos hacia arriba. Entonces yo voy a tener 29 muertes por cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes. Cuando hacemos esta interpretación, obviamente nosotros tenemos que notar, en primer lugar, que la división de número de eventos fue entre el número de habitantes del sexo masculino, porque solo los hombres pueden tener tal patología. En segundo lugar, la constante utilizada para multiplicar el resultado de la división anterior fue el número de 100.000. Se escogió esta cifra generalmente porque me permite tener un resultado final que contenga uno o dos dígitos enteros. Y en tercer lugar, las tasas sirven para anticipar la posibilidad o riesgo de ocurrencia de un evento de una población para periodos inmediatos a aquel en el que se efectuaron los cálculos. Ahora vamos a hablar de dos tasas muy específicas que se utilizan muy frecuentemente en epidemiología. Prevalencia. Se define como el número de sujetos con una enfermedad determinada en cierto momento, dividido entre la población en riesgo en un punto dado de ese mismo tiempo. Esta sería la fórmula. Prevalencia, número de casos en un instante, no importa si sean nuevos o antiguos, sobre el total de la población. Usualmente esta relación se multiplica por un valor constante como 100 para referirnos a porcentaje o 100.000. Cuando hablamos de incidencia, es el número de casos nuevos. Aquí no es de que ya está enfermo, aquí tiene que ser un caso nuevo que se han presentado durante un periodo determinado dividido entre la población en riesgo al principio de ese intervalo temporal. La incidencia se expresa en unidad de tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El periodo mencionado en esta ecuación va a ser de un año. Y al mismo tiempo vamos a observar que en un grupo de 10 personas, durante un año, 6 se enfermaron de la enfermedad A durante ese periodo de tiempo. La duración de la enfermedad representa en la tabla como una cruz. Entonces nosotros aquí tenemos graficado cuándo inició la enfermedad. En este caso tenemos aquí y cuánto duró la enfermedad. Podemos ver que para cada persona fue diferente. Y nos vamos a empezar a hacer esta serie de preguntas. ¿Cuál es la tasa de la incidencia de la enfermedad A en el año? ¿Cuál es la incidencia en febrero? ¿Cuál es la incidencia en mayo? Y vamos a describir la tasa de prevalencia el 1 de febrero y la tasa de prevalencia el 15 de marzo. Para la primera pregunta, nosotros vamos a tomar en cuenta, podemos ver también que la tasa de prevalencia en febrero sería de 3 casos. Recuerden que la prevalencia no importa si son casos nuevos o casos viejos, es el total de casos. Entonces sería del 30%. 3 entre 10.3 por 100, 30. Y en mayo, igual,
sería del 30%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los casos que existen, no importa si sean nuevos o sean viejos. Cuando se calculan las tasas de incidencia o prevalencia, la población a la que se refiere la tasa debe ser especificada cuidadosamente. Ordinariamente se calculan tasas separadas por sexo o por grupos de edad. También, en ciertas ocasiones, estas tasas se pueden determinar para otras subpoblaciones dependiendo del propósito del estudio.